Esta se mueve. Ahí sí. Exactamente, cómo se desarrolla la patología, ¿sí? ¿Qué factores están involucrados? ¿Cuáles son esos factores etiológicos? Y cómo se produce el desarrollo de la enfermedad. Y la microbiología que estudia. Los organismos. La vida. Exactamente, a los Microscópico. microorganismos, ¿sí? Las enfermedades periodontales son enfermedades crónicas, inflamatorias, multifactoriales. El factor principal que puede desarrollar una gingivitis o una periodontitis o enfermedades periodontales necrosantes, lesiones endoperidontales, abscesos periodontales, son los microorganismos de una biopelícula dental. Sin embargo, no es el único factor que va a desarrollar esta enfermedad. Por eso es multifactorial. ¿Qué otro factor puede desencadenar una enfermedad periodontal? Obviamente unida a una biopelícula disbiótica. Sí, pueden ser fármacos, ¿qué más? Enfermedades sistémicas no controladas, dime. Azúcar. Sí, puede ser el azúcar también, porque se relaciona directamente con la forma en cómo van a convivir esas bacterias, esos microorganismos en una colonia, ¿sí? Pero ¿qué más? ¿Estará relacionado la genética del paciente? ¿El tabaquismo? Sí, entonces el factor principal etiológico que va a desarrollar esta enfermedad es la biopelícula dental. Sin embargo, es considerada multifactorial porque van a haber otros factores locales, ¿sí? Y también predisponentes y modificadores que van a alterar esta simbiosis. Cuando yo hablo de simbiosis, ¿a qué me refiero? ¿Qué es una simbiosis? Exactamente, el equilibrio que debe haber entre los microorganismos propios de la cavidad oral y la forma en cómo el hospedero tiende a defenderse ante esos microorganismos. ¿Qué pasa cuando hay disbiosis? Porque acuérdense que a nivel oral no estamos hablando de un ambiente prístino o que esté totalmente hermético o descontaminado. Siempre van a haber microorganismos, pero ¿en qué momento esos microorganismos se vuelven patógenos para producir enfermedad? Cuando hay desequilibrio. ¿Pero cuándo? Sabemos que sí es un desequilibrio. Que fuma. Ahí hay un desequilibrio. Ya, pero no todos los pacientes fumadores van a desarrollar gingivitis ni periodontitis. ¿Ya? ¿Pero cuándo? Exactamente, por la higiene puede ser, porque genéticamente no están predispuestos. Pero cuando, si en la boca tenemos microorganismos siempre presentes, ¿en qué momento se va a producir ese desequilibrio para desarrollar una enfermedad? Puede ser por el pH. Ya, si hablamos de pH, estamos hablando de algo ácido, alcalino, neutro. Ya puede ser un pH ácido. ¿Y qué crees que el pH provoque a nivel de microambiente bacteriano, de colonias? Sí, puede ser exactamente esa interacción que puede haber entre las microcolonias. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Creen que en un paciente sano, ya cuando veamos microbiología periodontal, se pueda cultivar o aislar por Pseudomonas gingivalis, que es un periodontopatógeno, en un paciente sano o con gingivitis únicamente? ¿O opinan que se necesita a fuerza que se aíslen esos periodontopatógenos para que se produzca una enfermedad? Dime. Que sí, que se aíslen, porque en el caso de la Pseudomonas gingivalis tengo entendido que solamente aparece cuando hay periodontitis. Y eso es porque, si no me equivoco, se unían así de los primarios a los secundarios, a los ya patógenos. Entonces, es cuando hay un exceso de las bacterias, ¿no? O sea, tú dices, se produce la enfermedad porque netamente está presente ese microorganismo, que es específico para periodontitis, por ejemplo. No, una comunidad. Okay. Pero entre ellos, en mayor proporción, el que no debería estar en mayor proporción. Ya, perfecto. Estamos hablando de que no debería estar. En pacientes con salud y gingivitis también van a encontrar periodontopatógenos. El desequilibrio se produce cuando la proporción aumenta de los periodontopatógenos. Sí, en un paciente que se ha diagnosticado con salud, ustedes sin problema, si toman una muestra de fluido crevicular y la miran al microscopio,
¿sí? Van a encontrar porfiromonas gingivales, van a encontrar Agregatibacter actinomycetem comitans, que es otro periodontopatógeno, pero en cantidades reducidas, de tal manera que no tienen la virulencia adecuada para producir una enfermedad o desarrollar un evento inflamatorio. ¿Qué pasa, en cambio, si aumenta la proporción de microorganismos patógenos y disminuyen las células de defensa del paciente? Exacto. Y hay una disbiosis. No necesariamente el paciente necesita tener específicamente ese microorganismo que produce esa enfermedad para que se desarrolle la enfermedad. Lo puede tener, pero si el paciente tiene buenos hábitos, la proporción del microorganismo es mínima y las defensas están adecuadas, no se va a producir una disbiosis, a pesar de que esté presente ese patógeno, a pesar de que sea un colonizador terciario. ¿Sí? Ya vamos a ver eso en la pirámide de Sokransky, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Lo que debemos saber es que lo que cambia, lo que produce ese cambio entre simbiosis y disbiosis va a ser la cantidad de microorganismos que existan patógenos. ¿Sí? Entonces recuerden, a diferencia de otras enfermedades inflamatorias, en la periodontitis, en la salud gingival y en la gingivitis, van a haber periodontopatógenos, pero en una proporción reducida. ¿Sí? Siempre y cuando, obviamente, las defensas del paciente estén adecuadas y se mantenga esa simbiosis. Cuando las defensas disminuyen y existen otros factores como el tabaquismo, una mala higiene oral del paciente, genética, y aparte aumenta la proporción de periodontopatógenos, se produce una disbiosis y se desarrolla la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿eso está claro? Perfecto. Una vez que se cepillan los dientes,